En breve, su programa Clásicos del siglo XIX por su canal Literatura 24 horas, con Zuset Magallón. Muy buenas noches, mi amado público televisivo. Hoy, en su programa Literatura 24 horas, vamos a exponer los clásicos del siglo XIX. Nos vamos a adentrar en las profundidades de un clásico mortal de la literatura, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Esta obra es publicada en 1886, novela corta que ha fascinado a generaciones. Para desgranar esta obra, tenemos el placer de conversar con el reconocido escritor y estudioso de la literatura, el profesor Rodolfo de Gracia, quien nos dará mayores luces al respecto del contenido temático de la novela, de sus personajes, del autor y, por supuesto, el tema central que se aborda en el desarrollo tanto de la película como de la novela. Bienvenido, profesor Rodolfo. Buenas noches, público televidente de este escuchado programa y visto programa de la televisión panameña, los clásicos del siglo XIX. Muchas gracias, licenciada Suced Magallón. Mucho gusto de poder estar con ustedes para, como ha dicho usted muy bien, desgranar esta obra pequeña, breve, pero significativa, potente, del final del siglo XIX, que viene a representar justamente eso que Italo Calvino decía, un clásico en todo el Vamos a sentido de la adentrarnos palabra. Mucho. en la vida del autor. ¿Quién fue Robert Louis Stevenson? ¿Y qué Bueno, aspecto de su biografía podría haber influido en esta obra? claro, Robert Louis Stevenson fue un destacado escritor londinense de finales del siglo XIX, más bien de la mitad del siglo XIX. Nació en 1850, digamos que en plena época victoriana. Recordemos que se llama época victoriana gracias a que reinaba en ese momento la reina Victoria I de Inglaterra. Nuestro escritor nació en Edimburgo. eh, Estudió abogacía, aunque en realidad nunca la ejerció, pero se refleja, digamos, en algunos de los personajes de sus múltiples obras, aunque hoy nos centraremos en el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Algunos aspectos de su biografía se pueden reflejar también en esta obra. Digamos que una personalidad retraída, murió muy joven, nuestro escritor, no llegó al final del siglo XIX, por lo que eh, el análisis de la personalidad en esta obra es para él un punto medular en el desarrollo de los personajes, de la trama y del tema central que nosotros abordaremos, que es justamente la dualidad humana. Fascinante origen. Profesor Rodolfo, por ahí se rumora que hay una base real para el personaje de Mr. Hyde. ¿Podría contarnos sobre esta inspiración? William Brodie era un canónigo eh, litúrgico de la iglesia anglicana londinense o de Edimburgo, que no obstante de día tenía una vida respetable, era un caballero de clase social muy acomodada, pero en las noches, a pesar de trabajar, de oficiar incluso algunos actos litúrgicos, en la noche se dedicaba a robar. Había creado a lo largo de algún tiempo, gracias a un poco ese desdoblamiento de su personalidad, em,
una banda de ladrones que se dedicaba pues a robarles a las personas más adineradas de Edimburgo. Y sin embargo, pronto fue descubierto y pronto fue llevado también a la horca. Justamente una horca que como él se dedicaba también a los trabajos de banistería, pues fue construida por él mismo para su propio cuello. Pero también se dice que, si bien es cierto, este personaje motivó un poco el personaje de Mr. Hyde, eh, fue también objeto de muchas pesadillas por parte del escritor, que dicho sea de paso, escribió un cuento precedente a esta novela en 3 días. Y ese cuento, pues, que es, digamos, la semilla, el germen de esta gran novela, también fue destruido por Robert Louis Stevenson y vuelto a escribir en otros 3 días, y de allí, pues, se generó, digamos, esta gran magia de la novela que se puede encasillar entre novela psicológica, novela misteriosa, novela gótica y novela de horror. Wow, esta conexión entre la vida secreta de Rudy y la dualidad de Mr. Hyde y Jekyll es palpable. Se Claro. entiende y se ve la dualidad dentro de la historia verdadera con la ficticia. También veo que la novela explora a fondo esa dualidad humana. Y, profesor Rodolfo, ¿cuáles son las principales manifestaciones de este tema en la obra? Bueno, la dualidad entendida como un desdoblamiento, aparece el síntoma eh, del doble personaje que se da justamente en el Dr. Jekyll, que llegó a afirmar como personaje dentro de la obra que cada persona no es una sola, sino siempre dos. Y por supuesto, esa dualidad tiene que ver, como observamos en nuestro trasfondo, con la pugna entre el bien y el mal. Se ha llegado a afirmar que posiblemente, y esa es un poco la interrogante que ha dejado la novela en nosotros, cada vez que la volvemos a leer, que cada uno de nosotros en el fondo lleva un Mr. Hyde que trata de controlar, aunque eh, eh, florece allí, digamos, ese famoso debate entre si el hombre es bueno por naturaleza o si es malo por naturaleza, como afirmaban entre otros Maquiavelo, por ejemplo. Hay otra dualidad también que se da, y es la de la individualidad contra o versus la colectividad. El comportamiento individual, a veces secreto, oculto, frente al comportamiento colectivo que es público y que es un síntoma de lo que la, la teoría al respecto ha denominado la hipocresía victoriana. Entonces tenemos allí un caso en el que la dualidad se multiplica. Por otro lado, también, digamos, está la dualidad entre el razonamiento y el comportamiento compulsivo, impulsivo, hacia el mal, que trata de controlar Mr. Jekyll, pero que pues se le hace sumamente difícil al final de la trama. Un poco, digamos, esa eh, lucha que es desde los orígenes del tiempo, desde todo punto de vista, sobre todo también desde el punto de Ok, vista religioso. esas manifestaciones son muy asombrosas. Saber que la doble personalidad, el bien y el mal, la duplicidad y la hipocresía social la podemos ver claramente. Y es fascinante cómo la vida del autor y este contexto histórico se entrelazan con esto, lo de la ficción. La novela es un claro ejemplo de la ficción gótica victoriana tardía. ¿Cómo se manifiesta esto en la obra, profesor? Sí, hay elementos, digamos, que en la literatura gótica se cambia. Por ejemplo, digamos, se cambian los castillos por los modernos edificios londinenses,
en medio de la bruma, por ejemplo, de la niebla, de la oscuridad, que son elementos góticos también. Pero por otro lado están elementos psicológicos, si se quiere. Por un lado, no solamente la doble personalidad, sino el procurar dominar el mal. Y por supuesto, en una sociedad como la sociedad victoriana, que recordemos va de 1837 a 1901 aproximadamente, hay una gran hipocresía social y esa hipocresía pues se refleja no solamente en escritores, en libros de escritores como Robert Louis Stevenson, sino de otros grandes escritores de la época, como fue también Oscar Wilde, por ejemplo, eh, en el retrato de Dorian Gray, eh, porque esta sociedad pues manejaba un doble código moral. Y ese doble código moral, por ejemplo, en el caso de Oscar Wilde, es que se le condenó por ser homosexual, pero la misma sociedad que lo condenó era la misma sociedad que al tiempo eh, ponderaba sus obras por el gran valor literario y ponderaba al escritor, digamos que era en este caso la misma persona que había sido condenada. Pero también volviendo, digamos, al tema de la literatura gótica, enfrenta en este caso, digamos, un enfoque diferente, distinto, pues mientras eh, permanecen algunos elementos que podríamos encontrar en la literatura gótica del siglo XVIII y del siglo XVII, tenemos aquí unos elementos también incrustados que se podrían de alguna manera llamar vanguardistas, como los trenes, el telégrafo, y tenemos entonces también contrastes como la moderna ciudad de Soho y los callejones oscuros por donde deambula Mr. Hyde. Esa también forma parte no solamente de la literatura gótica, sino de esa dualidad, es decir, lo moderno contra, digamos, lo atrasado desde el punto de vista arquitectónico, y a su vez, como el doctor Jekyll es un hombre prestigioso que entra a su casa por la puerta principal, una fachada lujosa, mientras que Mr. Hyde entra por la parte posterior, pero a su vez una parte que está construida justamente para el ocultamiento, para el disimulo. Esos elementos, pues claro, se encuentran allí además del miedo, el horror y el control de las emociones, que es muy importante porque no olvidemos que esa época gótica y esa época victoriana coincide también con la aparición del psicoanálisis de Sigmund Freud y por lo tanto el análisis de la personalidad viene a ser un elemento sumamente importante y lo es justamente en esta novela que estamos comentando. O sea, que vemos un Londres brumoso, barrios oscuros, prácticamente favorecen las agresiones. O sea, todo encaja en una atmósfera gótica, digno de un público lector que le agrada ver películas de por el crimen. Y en el corazón de esta estética gótica y este escenario dual encontramos los personajes principales. Vemos lo que es el respetable doctor Henry Jekyll, eh, el serio abogado, Mr. Utterson, y el abominable Mr. Edward Hyde. La dualidad es sin duda el tema central. Profesor, ¿cómo se explora esta dualidad en la novela? Bueno, los personajes no lo son solamente en el sentido del papel que desempeñan, sino sobre todo simbólicos, ¿verdad? Cada uno de ellos es una especie de hilo conductor para el desarrollo de la obra y por supuesto, en el caso de Mr. Hyde, eh, su representación del mal va acompañada también de una representación física de un rostro que es poco atractivo versus el rostro, por ejemplo, del doctor Jekyll, y luego también su propia figura.
la inclinación al mal, cada uno de los crímenes que comete, los abusos que comete, tanto en la novela como en la película, dan por sentado justamente que los personajes son hilos conductores para que el escritor nos pueda transmitir, digamos, un simbolismo que, dicho sea de paso, dura hasta nuestros días. Ok, más allá de la dualidad individual, la novela parece abordar dualidades a nivel social. O sea, este es un aspecto fundamental de la novela. Se puede decir que es la experimentación científica de Jekyll. ¿Cómo aborda Stevenson los límites éticos de la ciencia? Algo muy importante, y a la vez su relación con la moralidad, ya que él era un Claro, doctor. claro, muy importante porque si nosotros vemos eso a la luz de nuestros días, Exacto. la ética en la ciencia es sumamente importante. Ahora, el doctor Jekyll, perdón, se debatía entre ese profesionalismo y ese prestigio que lo mantenía en la sociedad londinense de la época, aunque fuese ficticia, pero hay un referente verdadero, y por lo tanto su invento, ese invento que es el hombre malo, ¿verdad? El hombre perverso, se sale de sus manos. Podríamos decir que no solamente la moralidad y la ética, sino también el aspecto de quien crea, desde el punto de vista del creador literario, pero también el creador de la humanidad. De alguna forma, Jekyll ha creado un ser perverso que luego no puede controlar y que lo rebasa de alguna manera. Por lo tanto, la novela y la película eh, evidencian formas distintas de desenlace, pero de alguna manera coincidentes, es decir, alguien tiene que acabar con el otro para que cese, digamos, esta cadena de homicidios, de actos libidinosos, incluso, por ejemplo, en la novela, en la película, y de actos desenfrenados. Y creo que la salida, pues la encuentra justamente el doctor Jekyll, quien ha creado al monstruo y al mismo tiempo lo ha exterminado. Un poco también el parangón que se puede hacer con la novela Drácula de 1895. Muy bien. El arrepentimiento de Jekyll por su experimento y su conciencia de que las depravaciones de Hyde eran también suyas, subraya esta crítica a la ciencia sin ética. Se ha interpretado la obra desde diversas perspectivas psicológicas, incluyendo la idea de trastorno de identidad disociativo o la represión psicoanalítica. Profe, ¿qué nos dicen las fuentes sobre estas interpretaciones? Bueno, las fuentes, aprovechando ya los pocos minutos que nos quedan, las fuentes nos dicen que este trastorno de personalidad disociativo, el desdoblamiento que ocurre, por supuesto, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, ya habían sido precedentes en la sociedad de Robert Louis Stevenson a través del estudio de un médico francés que había pues analizado el caso de una mujer francesa que tenía estos trastornos de personalidad que se revelan claramente en la presencia y en la figura de Mr. Hyde. Pero también hay el conflicto, por otro lado, perdón, de un eminente médico que sabe que está haciendo el mal y que al tiempo trata de ocultarlo, porque, digamos, el caso de el abogado Utterson, pues es revelador de ello. Cuando hay esa entrevista, ya Utterson sospecha que el doctor Jekyll pues está jugando al bien y al mal al mismo tiempo. La perdurabilidad de la historia ha llevado a numerosas adaptaciones, notablemente en el cine.
También se menciona una adaptación en 1990. ¿Cómo se compara la experiencia de la novela con su traducción a la pantalla o al cine? Bueno, tratándose de dos géneros distintos pero complementarios, la producción de 1990 cuenta con la extraordinaria participación de Michael Caine, que representa o lleva adelante el papel de el Dr. Jekyll. En esta obra nosotros podemos notar, en esta obra fílmica, ¿verdad? Podemos notar que hay, por un lado, un lenguaje mucho más dinámico. Obviamente, la llamada multisemiosis se refleja no solamente en las imágenes, sino también, digamos, en las escenas más particularizadas que tratan de evidenciar el código ético, el código de doble personalidad que subyace en el personaje de Mr. Hyde. Por otro lado, claro que el cine nos mueve a través de las imágenes a una especie de catarsis inmediata sobre lo que podría ocurrir en cada uno de nosotros. Y creo que el cine es muy válido para llevar a cabo esa sentencia del personaje Dr. Hyde, que dice que cada ser humano no es uno, sino siempre dos. Exactamente, profe. Para concluir, profe Rodolfo, ¿cuál cree que es el legado del extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde? ¿Y por qué sigue siendo relevante hoy? Creo que el legado es que se ha constituido en un clásico que nos permite reflexionar sobre nuestro propio ser, sobre nuestro propio entorno, sobre nuestra propia sociedad que sigue manteniéndose y manejándose con un doble código moral. No cabe duda de que la obra es breve, como dijo Mario Vargas Llosa, una novela breve pero potente que pone en evidencia, digamos, ese doble discurso y esa doble participación del individuo desde el ocultamiento y desde el acto público, que por supuesto nos lleva a esto de Sigmund Freud, el yo y el super yo. El yo que la gente cree que soy, el yo que realmente soy y el yo que los demás quieren que yo sea. Una reflexión muy pertinente, profesor Rodolfo. Stevenson, en definitiva, nos legó un relato poderoso que nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar nuestra propia dualidad y el orden social en el que vivimos. Le agradecemos enormemente por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre esta obra maestra. Muchas gracias y espero pronto volver a estos canales de literatura 24 horas. Gracias, licenciada Magayo. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis. Los invitamos a revisar la novela y sus adaptaciones para descubrir estas capas por sí mismos. Hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Gracias por su sintonía. Esto es Literatura 24 horas. Los esperamos el próximo semestre.